involucrados en esta situación. La situación de encontrarnos en un contexto de vida cotidiano que no es el que estamos acostumbrados, que no es el que estamos nosotros conociendo, y todos los días nos enfrentamos a algo distinto. Nunca habíamos pasado por una situación como la que nos toca vivir, ya sea como nación, como provincia, como ciudad. Y no estoy hablando solamente de la pandemia, sino con todo lo que esto conlleva, con lo que es el contexto no solamente en cuanto a la salud, sino el contexto social, el contexto psicológico, todo lo que afecta, Señor, todo lo que afecta esta situación de enfermedad que está padeciendo la humanidad entera. Nos encontramos atravesando una situación de desconocimiento, algo que nunca habíamos experimentado y que habíamos estado trazando situaciones dolorosas, difíciles, pero nunca vivimos una situación como esta que puso en un plano de igualdad a ricos y pobres, a poderosos y débiles, y esto nos ha sumergido en una incertidumbre. Y la palabra para esta mañana es incertidumbre versus certidumbre. Y cuando hablamos de incertidumbre, una de las frases que aparecen y que las hemos escuchado durante muchas veces es acerca de que debemos de salir de nuestra zona de confort, ¿sí? Todos hemos escuchado, es una frase que suele darse en la psicología, pero que ha avanzado al conocimiento popular, y no hace falta tener conocimientos de psicología para sí haber escuchado esa frase, o no hace falta haber ido al psicólogo y sentarse en un diván para que uno haya escuchado acerca de esto. Desde los propios púlpitos lo hemos dicho los pastores, sí, ha sido utilizado. Pero ¿a qué le llamamos salir la zona de confort? O sea, mejor dicho, ¿a qué le llamamos la zona de confort? Llamamos así a cada uno de esos lugares o situaciones donde nos sentimos seguros, donde no existe riesgo alguno, ya sea en nuestro hogar o en esos lugares de nuestra mente interpreta como potencialmente de bajo riesgo. Y es ahí donde nosotros realmente nos sentimos tranquilos, y salir de esa zona de confort nos lleva a un terreno de incertidumbre, ¿sí? O sea, cuando nosotros hablamos de salir de la zona de confort, estamos hablando de entrar en un terreno de lo desconocido. Por eso, la invitación a salir de nuestra zona de confort es una invitación a romper con nuestros miedos, ¿sí? A romper con nuestras inseguridades y entrar en el campo de la incertidumbre. Ahora, ¿la incertidumbre qué es? La incertidumbre es justamente esto, es la falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre algo, especialmente cuando crea una inquietud en nosotros. Entonces, esa es la incertidumbre, es esa falta de seguridad y de confianza. Por eso cuando hablamos de que estamos como sociedad viviendo tiempos de incertidumbre, es porque nos falta esa seguridad de lo conocido, es porque no tenemos la posibilidad de proyectarnos en base a lo que ya conocíamos, porque estamos atravesando situaciones que nunca vivimos. Entonces, estamos en lo impensado de la vida, en algo que no habíamos vivido antes, y eso nos crea a nosotros justamente una inquietud de saber qué es lo que va a venir. Ahora, en la Biblia, ¿sí?, en la palabra de Dios, la palabra de Dios nos habla de un hombre, Abraham, que en determinado momento él determina, valga la redundancia, abandonar su zona de confort. Abraham, el que la palabra de Dios declara y llama el padre de la fe, dice que en un momento él toma la decisión de salir de su zona de confort. ¿Cuál era su zona de confort? Su zona de confort era Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era su ciudad natal, donde había crecido, donde estaban sus afectos, todo lo que él conocía, ¿sí? Y él toma una decisión. Él sale de Ur de los Caldeos. Y en Hebreos capítulo 11, verso 8 dice, por la fe Abraham,
cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Realmente esta palabra de Hebreos capítulo 11, ese capítulo donde la Biblia declara una innumerable cantidad de experiencias de hombres y de mujeres que alcanzaron a través de la fe. Y lo pone a Abraham justamente, y este título que recibe Abraham de ser el padre de la fe, es porque justamente es uno de los primeros personajes bíblicos que toma esta decisión en fe de salir justamente sin saber a dónde iba. Ahora, ¿por qué salió Abraham? ¿Qué fue lo que lo movilizó a Abraham a salir de su zona de confort? Y la verdad que lo que lo hace salir a Abraham es lo que explica la palabra de Dios, porque dice, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció. O sea, lo que lo hace salir a Abraham, ¿sí?, de Ur de los Caldeos, es la obediencia a Dios. Ahora, esa obediencia a Dios, o sea, él sale sin saber a dónde iba. Él sale, dice la palabra de Dios, al lugar donde después iba a ser su herencia, al lugar que él sale rumbo a lo que después iba a ser lo que Dios le iba a conceder, pero él lo desconocía. O sea, Abraham sale sin saber hacia dónde iba. Abraham sale sin tener certeza, sin tener seguridad. Abraham sale en incertidumbre, pero en obediencia. Ahora, esa certidumbre, ¿sí?, ¿qué es? Bueno, la certidumbre se asocia justamente a la seguridad. Por lo general, esta sensación o idea de tranquilidad que tenemos cuando nosotros conocemos o sabemos en dónde nos estamos moviendo. Mire, es todo lo contrario a la incertidumbre. O sea, la incertidumbre provoca inquietud y nerviosismo. En cambio, la certidumbre me da a mí una tranquilidad y una seguridad. Y esto fue justamente lo que pasó con la vida de Abraham. Ahora, la Biblia nos habla acerca de tener certidumbre de fe. Y cuando nosotros hablamos como hijos de Dios, hablamos de entregarnos a la incertidumbre en Dios, a veces tendríamos que revisar un poco nuestra manera de hablar, porque en realidad cuando está presente la fe es una certeza de lo que yo no veo, es una convicción de lo que espero. O sea, hay una certeza, hay una certidumbre acerca de lo que Dios ha dicho, y esto fue lo que movió la vida de Abraham. Y en Hebreos capítulo 10, verso 2 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahora, acerquémonos dice la palabra de Dios, acerquémonos en plena certidumbre de fe. El acercarnos a Dios no es desde la incertidumbre de la inseguridad. O sea, la palabra de Dios establece justamente que Abraham salió sin saber a dónde iba, pero Abraham no salió teniendo inseguridad. Abraham sale de Ur de los Caldeos con una seguridad, la seguridad de que Dios era el que lo llamaba. La seguridad provocó, la fe de él provocó obediencia. ¿Obediencia a quién? A Dios. Ahora, esta obediencia nos hace a nosotros tener una tranquilidad. Recién hablábamos y definíamos, ¿sí?, la palabra certidumbre. Y la certidumbre es aquella sensación de tranquilidad que está en nosotros al estar seguros. Y dice la Biblia, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. O sea, yo tengo que, a través de la fe, tengo que vencer mis inseguridades. Cuando nosotros hablamos como hijos de Dios, ¿sí?,
acerca de nuestras inseguridades, acerca de nuestros temores, estamos hablando entonces de una carencia de fe. Las inseguridades en nuestra vida, el desconfiar, el no saber lo que va a venir, el entrar en un terreno de justamente de inseguridad, que avanza hacia lo emocional, no sé lo que me va a pasar, no sé lo que va a suceder, ¿será que me quedaré sin trabajo? ¿Será que me voy a enfermar y voy a morir? ¿Será que mi esposo, mi novia, mi novio me va a traicionar, me va a abandonar, me va a engañar? ¿Será esas inseguridades que están en nosotros, que son parte de nuestra vida y de nuestra naturaleza humana, son superadas a través de la certidumbre de fe en Cristo Jesús? Por eso la palabra de Dios nos dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Mire, la Nueva Versión Internacional lo dice de una manera más clara, dice, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con plena seguridad que da la fe. Mi seguridad, amados, lo brinda mi fe. La fe nos brinda esa seguridad que necesitamos para salir de esa zona de confort, para salir de ese lugar que tenemos conocido, del cual nosotros sabemos. Había en la historieta de Fontana Rosa, ¿sí?, el gran dibujante y escritor argentino, rosarino, él tenía un personaje, Inodoro Pereira, que tenía su perro y que le preguntaba, ¿cómo anda don Inodoro? Mal pero acostumbrado. Y esa palabra, que uno puede parecernos graciosa, mal pero acostumbrado, nos habla de cómo nosotros podemos llegar a acostumbrarnos, ¿sí?, a situaciones que no son buenas, no son placenteras, pero que provocan un acostumbramiento, y acostumbramiento que nos lleva a manejarnos en un terreno de una supuesta seguridad, de una supuesta certidumbre. Esto lo conozco, esto yo sé cómo manejarlo, ¿sí? Más de uno habrá escuchado, más vale malo conocido que bueno por conocer. Palabras que son nefastas para la vida de una persona, ¿no? Pero sin embargo, esto está establecido en el inconsciente de cada uno de nosotros. Es esa seguridad que nos brinda aquello que yo ya manejo. Sí, tengo un complejo con mi cuerpo, tengo un complejo de inferioridad, tengo un complejo con mis inseguridades, pero como lo conozco, bueno, estoy mal pero acostumbrado. Sé que esto no está bien, pero estoy acostumbrado a manejarme acá. Estoy acostumbrado a manejarme en una relación en mi familia donde tengo justamente inseguridades por las situaciones que se dan en lo emocional, situaciones de discusiones, de violencia, pero estoy acostumbrado. Estoy acostumbrado a vivir en situaciones donde tal vez la zozobra de la falta de recursos hace de que nosotros tengamos justamente la falta de recursos cotidianamente haga que nos acostumbremos a estar así. Y veamos que la superación en nuestra vida personal, material, es algo que no vamos a poder lograr. Y entonces lo que hacemos es transitar justamente desde un lugar de la resignación. Y la resignación es el peor lugar que nos podemos llegar a colocar ante una situación, ¿sí?, que nos es desfavorable en la vida. Porque todo aquello que nosotros nos resignemos, estamos negándonos a la posibilidad de cambiarlo. O sea, ese lugar malo en el cual nos podemos llegar a encontrar puede llegar a transformarse en un lugar cómodo. Y aunque parezca que no tiene nada que ver con el confort, pero sin embargo, esa situación en la cual nosotros vivimos cotidianamente y que la conocemos y que sabemos porque hemos aprendido a convivir con ella, nos ha establecido un confort, entre comillas, una zona donde la conocemos, donde sabemos que no es lo mejor, pero bueno, ya esto lo manejo, con esto yo ya me manejo, con esto yo ya sé cómo llevarlo adelante. Ahora, la palabra de Dios no nos habla en ningún momento de resignación.
La palabra de Dios en ningún momento nos habla que nosotros nos entreguemos y demos lugar a que la frustración sea parte de nuestra vida. La palabra de Dios nos habla de una vida de los hijos de Dios de superación. Y no estoy hablando en términos de coaching, de superación personal y de crecimiento, ¿sí? Sino que estoy hablando de superación en lo que es la figura de Cristo en nuestra vida. Estoy hablando de caminar hacia la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos habla que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y con respecto a esto, nosotros tenemos que saber que lo que nos dará la seguridad para salir de la zona de confort no es otra cosa que la fe. ¿Por qué? Porque justamente la fe fue lo que le dio esa seguridad a Abraham. Abraham salió sin saber hacia dónde iba, pero la certeza se la brindó el caminar en lo que es justamente la seguridad de tener a Dios de su lado. Eso provocó en él certidumbre de fe. Es la seguridad que te da la fe, esa es la certidumbre, y a lo que nosotros tenemos que llevar nuestra vida. Ahora, la fe, amados hermanos, no mueve a Dios hacia nuestros intereses, sino que me pone a mí donde Dios dice que estoy, y eso es lo que Cristo ya hizo por mí en la cruz. O sea, Dios no actúa cumpliendo, ¿sí?, mis deseos como si fuera una hada madrina, ¿sí?, que extiende su varita mágica para darme aquello que yo anhelo y quiero. Lamentablemente, la predicación de un evangelio centrado en las necesidades de las personas, en lugar de estar centrado en Cristo, ha creado una generación de creyentes frustrados, donde el bienestar personal se convirtió en el centro de la vida de los cristianos. El establecer que el bienestar, la abundancia, la prosperidad eran sinónimos de bendición, la salud, ha hecho que muchas personas en estos días atraviesen grandes crisis. No pueden creer cómo puede ser que un hombre como un pastor pueda estar partiendo a la presencia de Dios. ¿Cómo puede ser de que muera por esta enfermedad, por esta pandemia? Muchas personas entraron en crisis, personas que le dijeron y las engañaron diciendo de que si ellos ofrendaban y diezmaban jamás pasarían por un momento de quebranto económico. Personas que le dijeron de que ellos iban a avanzar, personas que le dijeron que la enfermedad no era un plan para la vida de un cristiano y que un hijo de Dios no podía estar enfermo. Personas que le dijeron cuando te diagnostiquen vos tenés que negar ese diagnóstico y vos tenés que declarar en fe la palabra y negar lo que diga el médico, porque el médico dice las cosas porque no tiene a Dios, pero vos tenés a Dios y entonces la enfermedad no te va a estar con vos. Hemos establecido y hemos cambiado el eje de que en nuestras vidas el centro es el bienestar en lugar de ser justamente Cristo el centro de nuestras vidas. ¿Qué es lo que hace que justamente esto sea así? Es que nosotros hayamos cambiado, que pensando de que acercarnos a Dios nos iba a quitar la incertidumbre, porque pusimos en el plano de la certidumbre el bienestar. Y en esta mañana quiero decirte de que la certidumbre no es la seguridad de estar en un plano de bienestar a nivel humano como nosotros lo conocemos. Porque a nivel humano como nosotros lo conocemos, el bienestar tiene que ver con una seguridad emocional, tiene que ver con dinero en el bolsillo, tiene que ver con estar rozagantes de salud, tiene que ver con que la vida nos sonría, con que nuestro camino sea un lecho de rosas. Y en realidad Dios jamás nos llamó para esto. Dios nos llamó a una vida eterna. Dios nos llamó a cumplir un propósito en Él. Dios nos llamó a salir de muerte espiritual a una vida espiritual. Dios entregó a Jesucristo en la cruz del Calvario para que Él entregara su vida por nosotros, para que nosotros fuéramos poseedor de la vida del Hijo. Y es por eso que
Un evangelio centrado en las necesidades personales me hará ver justamente un evangelio realmente desvirtuado. La palabra evangelio significa justamente la buena noticia, pero la buena noticia que viene del campo de batalla traída al pueblo, informando acerca de la victoria de que el paladín obtuvo en favor de los suyos. De eso se trata el evangelio, de la buena noticia de que Cristo venció por nosotros en todas nuestras inseguridades. Que Cristo venció por nosotros en la cruz para que nosotros estuviéramos seguros en Él. Y estar seguros en Cristo no significa ausencia de problemas. Estar seguro en Cristo no significa que la vida me sonría en todo momento. Estar seguros en Cristo no significa que siempre estaré rozagante de salud, que mis bolsillos rebosarán de dinero. No, estar seguro en Cristo es saber que en Él lo tengo todo. Que Él ha dado todo por mí en la cruz del Calvario y que eso me posibilita a mí ser poseedor de su vida. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Cristo ha hecho todo nuevo en mi vida. Cristo me ha dado seguridad, aún en los momentos de adversidad. Y hay momentos en la vida que la fe nos va a conducir justamente a esa certidumbre, a esa seguridad. Y en esta mañana yo quiero invitarte a que vos puedas rendirle a Cristo tu vida para transitar, para abandonar la incertidumbre. El mundo puede tener incertidumbre, sí. Los que no tienen fe en Cristo pueden tener incertidumbre, sí. Pero nosotros, los hijos de Dios, debemos de cultivar la fe que nos lleva a tener esa certeza, a ese lugar donde Dios nos hace sentir seguros. Ese lugar donde nadie nos puede tocar. Ese lugar donde Él nos tiene escondido en el hueco de su mano. Es ese lugar donde nos hace sentir seguros y que nos dice, no temas, yo estoy contigo. Recuerdo que cuando el año pasado transité días muy duros ahí en terapia intensiva, estando internado por el COVID, llegó una canción. Yo estaba con el celular en terapia, habían hecho esa excepción y le estaba pidiendo al Señor que me diera paz. Tenía una saturación pésima, tenía que ponerme boca abajo para poder saturar mejor. Cada vez que me ponía boca abajo me sentía que me ahogaba. Los médicos después me enteré, pero le decían a mi familia, no sabemos si va a pasar de esta noche. Y en una de esas noches llegó una canción que se titula Te rescataré, que está interpretada por Priscila Bueno. Y la letra de esa canción era un mensaje de parte de Dios para mi vida en ese momento tan difícil. La letra dice, no estás escondido, no ha habido un momento que te haya olvidado. Hay esperanza en tu lamento y en tu quebranto. Escucho tu clamor al suspirar, pidiendo auxilio en tu susurrar. Enviaré un ejército a hallarte en la noche más oscura. Te encontraré, te rescataré. Le puedo asegurar que era eso lo que me estaba sucediendo en ese momento. Yo le pedí a Dios poder saturar. Si hay una sensación que realmente te hace sentir cerca de la muerte, es cuando tu saturación de oxígeno es deficiente. Sentís que ese poquito de oxígeno que te entra a los pulmones es un poquito de vida que tenés todavía. Pero sentís la escasez de ese oxígeno y sentís la escasez de la vida. Y estas palabras fueron de aliento para ese momento. Fueron de aliento para mi vida. Me acuerdo, la segunda estrofa dice, no hay distancia que exista entre nosotros. No estás solo. Seré tu defensa, seré tu reposo. Escucho tu clamor al suspirar. Y eso era lo que me pasaba a mí.
era suspirar pidiéndole al Señor. Y mire lo que dice la letra de esta canción, dice: pidiendo auxilio en tu susurrar, enviaré un ejército a hallarte en la noche más oscura, te encontraré, te rescataré, marcharé hasta encontrarte en medio de la noche más profunda, te encontraré y te rescataré. Hay una seguridad que uno tiene en los momentos de adversidad. Es la seguridad que solamente Dios te da. Es saber que es Él y vos, y no hay nadie más. Hace unos días, hablando con una pastora amiga, hablamos acerca de que cuánto te cambia esta enfermedad. Y en realidad la enfermedad no te cambia en nada. La verdad que te puede hacer tomar conciencia o no, pero no más que eso. Pero lo que sí hace realmente un cambio es cuando sentís que tu vida pende de un hilo. Hoy cuando yo escucho que alguien ha estado enfermo de COVID y le digo: ¿cómo estuviste? No, la pasé muy mal. Sí, y sí, perdí el gusto, el olfato y me dolía un montón en el cuerpo. Y uno se ríe por el lugar donde uno estuvo. Y uno se da cuenta de lo que fue el observar la fragilidad de la vida. No quiero decir con esto de que el que no vivió una situación tan límite de sentirte al borde de la muerte no cuente. Para cada uno el que experimenta el dolor, su dolor es el peor. Pregúntele a alguien que tiene un cólico renal si ese es el peor dolor de su vida, le va a decir que sí. Al que tiene un dolor de oídos le va a decir que ese dolor es el peor dolor de oídos. Como siempre digo, en nuestra congregación no estamos en la iglesia para hacer un campeonato de desgracias, para medirnos en cuánto le ha dolido más a uno las situaciones de la vida. Pero sí sé que realmente hay un momento en la vida donde llegarás a tener un hilo de oxígeno que te mantiene en esta tierra, o vivirás de otra manera. Atravesarás una enfermedad oncológica, vivirás con una enfermedad terminal, lo que sea, pero será ese momento en que vos te entregás en una incertidumbre humana, pero en una certidumbre de fe, a confiar en Dios. Una incertidumbre humana en saber realmente qué iba a pasar. Me preguntás: ¿pero usted, pastor, estaba seguro en terapia de que el Señor lo iba a sanar y que usted iba a salir de ahí? Humanamente tenía la incertidumbre de no saber lo que iba a suceder, pero tenía una certidumbre de fe. Y eso me brindó la seguridad. Eso es lo que te hace decir: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? La muerte deja de ser aquello que te tiene sometido a inseguridad y a temor. Pero en esta mañana yo quiero hablarte y quiero hablarle a aquellos de los que aún no llegando a esa situación límite como puede ser sentir la muerte tan cerca, pero sí que sienten que su inseguridad los acorrala, que su inseguridad los establece en un lugar de sufrimiento, en un lugar de desestabilización emocional. Y yo quiero decirte en esta mañana que el Señor te llama a través de esta palabra a que vos puedas tomar una decisión. ¿Y cuál es esa decisión? Acercarte a Dios con corazón sincero, con plena seguridad que da la fe. ¿Cómo vences ese temor que te acorrala? ¿Cómo vences esa inseguridad que te tiene prisionero?
¿Cómo vences aquello de lo cual venís luchando hace tiempo? Tratás de taparlo con diferentes mecanismos de defensa, pero ¿cómo lo lográs vencer? ¿Cómo dejás de estar mal pero acostumbrado? ¿Cómo dejás de sentirte la víctima de una situación que no puede traer solución a tu vida? Teniendo certidumbre de fe. El mensaje de esta mañana es: vence tu incertidumbre con la certidumbre de fe. Incertidumbre en el plano humano lo tendremos, porque el mañana es del Señor, porque Él sabe todas las cosas, porque lo que a nosotros nos compete como seres humanos somos limitados. Nuestra mente humana finita no nos permite proyectarnos hacia cuestiones que no conocemos. Él sí, Él es un Dios cuyo tiempo es la eternidad, donde Él conoce el principio y el final de la película de la vida de cada uno de nosotros, donde Él entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para que venciera por todas aquellas cosas que nosotros nunca lograremos vencer. ¿Y qué es tener certidumbre de fe? Es apropiarme de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Creer en su poder, creer que Él venció. Él venció mi inseguridad, Él venció mis temores, Él venció mi incertidumbre. Y es por eso que en esta mañana yo te invito a que te entregues de corazón a Él. Y tal vez me estás escuchando, estás viendo esta transmisión y sos una persona que lleva años dentro de una iglesia. No importa. Hoy el Señor te pide que renueves tu decisión de fe. Tu decisión de fe te posicionará. Tu cristología determinará tu firmeza en la adversidad. La certeza de lo que es Cristo para vos va a determinar cuán victorioso te levantes de las adversidades, sean del tamaño que sean. Dios es más grande que cualquiera de nuestros problemas. Dios es más grande que cualquiera de nuestras inseguridades. Dios tiene el control de todas las cosas. Así que en esta mañana yo te voy a invitar a que hagamos juntos una oración. Una oración que nos lleve a acercarnos a Él. Así que en esta mañana, ahí donde estás, te invito a que cierres tus ojos y que por un momento pares de lo que estés haciendo y estés dándole lugar a que el Espíritu Santo esté mostrándote aquellas áreas de tu vida en las cuales hay incertidumbre. Hay personas que en esta mañana están mirando esta transmisión y tienen incertidumbre acerca de su vida emocional, no saben lo que va a suceder en su matrimonio, no saben lo que va a suceder en sus relaciones con su esposa, con su esposo. Hay personas que tienen incertidumbre acerca de que no saben cuál va a ser el diagnóstico definitivo sobre una enfermedad. Hay personas que en esta manera tienen incertidumbre acerca de lo que será su futuro en lo económico, en lo material. Y hay personas que tienen incertidumbre acerca de dónde pasarán la eternidad. Papá, en esta mañana quiero orar por cada uno de ellos. Quiero en esta mañana pedirte por aquellos que la incertidumbre los ha convertido en esclavos. Señor, en esta hora yo te ruego que así como Abraham salió, Señor Jesús, de Ur de los Caldeos, sin saber hacia dónde iba, pero obedeciéndote a ti, Señor, yo te pido que la palabra que hoy ha sido sembrada, Señor, caiga en buena tierra, Señor, y dé fruto al 100%, y esto traiga, Señor Jesucristo, certidumbre de fe al corazón de tus hijos.
Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora nos volvemos contra todo pensamiento de fracaso, de frustración, Señor, que ate a la vida de tus hijos. Pensamientos que limitan su vida, Señor, al plano natural. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora queremos pedirte que tú traigas plena seguridad, esa plena seguridad que da la fe. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos por cada uno de los que están en sus hogares, para que en esta hora esta palabra llegue hasta lo más profundo y haga un cambio trascendental en sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tomate y apropiate de esta palabra. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Séle sincero a Dios. Podrás engañar a muchos, pero a Él nadie lo engaña. Él tiene ojos como llama de fuego, que todo lo ve y todo lo conoce. Él conoce acerca de ti. Está en ti en esta mañana acercarte con un corazón sincero. Está en ti que te apropies para vencer tus inseguridades, te apropies de quien sos en Cristo Jesús. Que vos, para poder alcanzar lo que Dios ha determinado para tu vida, rompas con ese ciclo de incertidumbre. A partir de hoy, tu vida no será más esclava de la incertidumbre. A partir de hoy, habrá una plena seguridad que llegará a tu vida por medio de la fe. Dios te bendice. Que tengas una semana bendecida y en victoria para la gloria de Dios. En ti hay plenitud. Eres vida, verdad.